generación que creció en tiempo nublado, la que cargó con el pecado de todo lo anterior, aquella que con temor vio cómo quemaban libros y transformaban el himno que en el colegio aprendió. Yo soy de la generación que creció al compás de marchas, la que vivió la avalancha de la mordaza y rigor, esa que un poco mayor pateó piedras en las calles y que a pesar de pesares supo de lucha y amor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia generación que ve posible la vida, la que recuerda encendida a aquel que un día cayó, la que persigue el calor, que abraza y que da cobijo, la que renueva en sus hijos sus fotos. Un saludo, vale, un saludo a todas y todos. En esta visión estamos en esa fórmula perfecta de ir construyendo programas que reivindiquen en 10 años, Braulio, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En esa fórmula perfecta, ¿vale? Lo que es el trabajo, lo que es también son nuestros derechos humanos, que en este caso tenemos la clase campesina de Zamora, de recordar y tener presente siempre al padre Bolívar, del que hoy, en esta visión, no podía faltar que en estos meses de abril hay una gran convocatoria. Ante 1081 medidas coercitivas unilaterales, está la clase campesina trabajando, resiliente, saludar a Lalo, saludar a otros compañeros, a la comuna del Maizal. Fíjate, es los derechos que reivindican siempre al trabajador campesino, al pescador. Por allá ahorita me estaba mandando mensajes de La Zorra, de Catialamar, igualmente por allá de Cumaná, ¿vale? Saludar a todas y todos, es la clase campesina, la clase pescadora, toda esa visión hoy, que ante 1081 medidas coercitivas unilaterales, hay un esfuerzo permanente. Bienvenido, Braulio Álvarez. Gracias, Luis. No podía faltar que tú siempre, tú que andas por los caminos de Zamora. Invitación a nuestro programa referente informativo. Estamos 10 conectados. años, 10 años. Con el respeto de nuestra audiencia, sin distingo de credo, raza ni condición política. Es como siempre para mí un equilibrio estratégico conseguirnos aquí, conseguirnos el referente informativo, Braulio. Sí, Ale, hoy estamos conectando algunas emisoras populares, emisoras que tienen que ver con la programación, vamos a decir, particular. En todo el país, hoy el movimiento campesino, Luis, en tu programa, está movilizada. Y en este caso sería como importante, en lo estratégico comunicacional, bueno, nosotros estamos de mano con nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, en este plan nacional que estamos liderizando. Debo aprovechar estos minutos
en referente informativo, la televisora de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas para Venezuela, para otros países también. Ya el día 16 estamos en el estado Guárico, en una vocería de programación con nuestro frente, un acto especial de esta convocatoria también de la Central Bolivariana, en esta preparación de una movilización extraordinaria. Estamos también ya el día 17, Día Internacional de las Luchas Campesinas, de una masacre que se dio en Brasil, do Baraja. Allá vamos a estar en la frontera del estado de Yaracuy y Falcón. Estamos hablando de los frentes y movimientos campesinos. Ya superada alguna situación bronquial que tuve como parado la Semana Santa trabajando a media máquina, pero haciendo el trabajo, decía, y podemos citar, que no me vayan a criticar por eso, decía un escritor de la Revolución Rusa, líder de la Revolución Rusa, que la alianza estratégica de los campesinos, de los obreros y obreras, es un instrumento político e ideológico para frenar las guerras y el hambre de la humanidad que el imperialismo pretende imponer. O sea, lo decimos y podríamos citar también al libertador de América, Simón Bolívar, que el imperialismo usa, pareciera ser que a través de los tiempos ha impuesto la fuerza por la dominación de estos pueblos. Y allí, bueno, hay que salir al frente con organización. Mira, y qué maravilloso, vamos a decirlo de esta manera, como el poeta. Nuestra presidenta encargada está llamando a esa movilización del 1 de mayo a todas las fuerzas sociales, y vamos a decir política del país, y mandando mensaje al mundo de toda esa capacidad que estamos obligados a desarrollar para garantizar en el país una democracia profunda, civilizada, de un derecho que tenemos, que es el de decidir el tipo de gobierno. Sirve un momento para decir, mira, nosotros queremos aquí a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, lo queremos de vuelta a Venezuela, a la camarada diputada Cilia Flores. O sea, no hay derecho que un país sea intervenido como se hizo con Venezuela para llegar a unos acuerdos que se ha podido hacer con toda tranquilidad. Lo planteó el camarada presidente comandante Hugo Chávez, lo presentó también el camarada presidente Nicolás Maduro y lo está proponiendo en todas estas conversaciones que uno viene observando la camarada presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez. O sea que es extraordinaria ahora la posición de nosotros los venezolanos, Luis, y a lo mejor con mucha estrategia. Bueno, ayer, el 13 de abril, extraordinario. Allí hay un mensaje de pueblo. Yo diría que a lo mejor vamos a desarrollar en el programa, y que Chávez siempre nos dio sorpresa. Cuando nosotros veníamos con garabato, Luis, machete, escopeta, bueno, sale Chávez, aquí estoy, y vamos a hablar con el Cristo en la mano. ¿Qué más mensaje de paz y armonía, yo diría espiritual, dio para Venezuela y para el mundo? Todo el mundo creía que Chávez venía, vamos con... No. Hay una posición reposada, seria, espiritualmente, de mucha profundidad, que debe ser evaluada en su justa dimensión, bien por los sectores recalcitrantes de Venezuela o bien para cualquier potencia extranjera. Bueno, que no propusimos nosotros, tú ahorita la decía en la Constitución. Bueno, yo soy un soldado de Chávez, y Chávez me convirtió en constitucionalista, me trajo por allá, de esas tierras, yo diría, de amansador de caballo, diría el poeta Héctor
épica griega, bueno, a ser un hombre con hogares, con nietos, con hijos, bueno, al servicio de la patria, siendo un humilde maestro, eso es lo que soy yo. Lo demás son valores agregados. Y esto nos llena de orgullo de patria, de esa patria de Simón Bolívar. Yo en esta introducción, Luis, bueno, quiero felicitar al nuevo ministro de Agricultura y Tierra, el camarada general en jefe Padrino López. Bueno, aquí estamos nosotros también, los frentes y movimientos campesinos con una serie de inquietudes que desarrollamos con el exministro Julio León Heredia y que nos ponemos a disposición para construir juntos una serie de propuestas en lo organizativo, en lo político, en lo ideológico de la producción agraria nacional, de esa capacidad de producir alimentos si nos amarramos de lo que decía Vladimir Ilich Lenin, de lo que debe ser la soberanía, una alimentación sana y nosotros también ser actores políticos de primera línea en el proyecto del árbol Las Tres Raíces, Simón Bolívar, Simón Rodríguez y mi general Ezequiel Zamora. Fíjate, Braulio, por ahí estamos activos con las redes sociales, pero también estamos en señal abierta. Quiero saludar a todos los que están conectados. Tú fuiste 2 veces constituyente, eres constituyente porque no se pierde esa responsabilidad, tanto en el 99 como también ahora cuando la patria estaba asediada. Aún continúa uno que estudia el tema jurídico involucrado a los derechos humanos. 2017. Claro, al tema constitucional vemos claramente cómo en el 2017 emergió el poder constituyente y nos mandan mensajes. Mira, la gente desde hace días que hemos tocado el tema de las medidas coercitivas, de que hay grupos, pequeños grupos de personas que están haciendo llamado a la calle. Desde aquí, con todo el debido respeto, siempre exhortamos primero a realizar lo que estamos tratando en Unidad Nacional, tratar de invocar que es que nos eliminen las 1081 medidas coercitivas, que saquen eso ya de una vez desde aquí, porque hay una Venezuela de paz, una Venezuela que el salario, que todas las instituciones del Estado venezolano están claros cómo estamos, porque no es que uno hable por las instituciones, sino que uno ve una claridad meridiana de cuál es la vocación democrática, constitucional que tienen nuestros actores y actores, en función de buscar solucionar los problemas del país, sobrevenido de las 1081 medidas coercitivas. Estamos hablando con claridad porque nos conectamos ahorita a la red y bueno, está el sector campesino, está el sector pescador, que quiero enviarle un saludo. Ahí tenemos un video de la doctora Delcy, pero eso no es desde ahorita. Por eso es que estamos nosotros invocando con claridad, estudiar claramente a nuestro pueblo. Ayer me mandaron un mensaje agradecido en la tarde. Quiero felicitar al Poder Ciudadano, que abre, y lo decíamos ahorita, abre tanto la doctora Egle González Lobato, defensora del pueblo, como también el doctor Larry de Boy, abren unas grandes fórmulas que está en la Constitución, su gestión. O sea, eso no podemos nosotros hoy, está dentro de nuestra agenda en referente informativo. Yo no nombro a nadie, tú lo sabes muy bien. Yo cuando nombro, yo cuando veo, es que en verdad siento que hay una fórmula de apoyo condicional a estas figuras, a estos estudiosos de lo que hoy requiere la patria. Igualmente en la Asamblea Nacional, tú fuiste diputado y sabemos la calidad humana del bloque de la patria, como también de la oposición democrática, que hay gran cantidad de diputadas y diputados que tienen un don estratégico de querer la Constitución y la patria. Eso se sobreviene, igualmente los demás poderes, pues. Entonces, fíjate, yo quería ver con referencia eso fue de cuando estábamos en COVID, que tú venías para acá, tú no te escondiste por ahí, te venías para acá. ¿Oíste? Claro, yo sé, te viniste y después te enfermaste. Sí.
No, es que aquí tenemos 10 años y nuestros invitados son una fórmula perfecta de lo que es hoy referente informativo en estos 10 años, en esa fórmula que emergió de una de las maestrías que yo tengo, claramente que son las medidas coercitivas ante los estados de excepción y ante todos estos temas de la lucha no armada, que implosionan los derechos humanos. Pero aquí no, aquí todos estamos coadyuvando la clase campesina que hoy está con nosotros y la clase pescadora para garantizar el alimento al pueblo, porque no se ha parado. Vamos a ver ese video de la doctora Delcy, en ese momento que estaba en una disertación internacional, por favor. Quiero aprovechar, y quisimos aprovechar que fuese en este escenario, que se dieran ejemplos concretos de lo que significa el bloqueo. El día lunes 7 de junio, nuestro embajador en Ginebra, el embajador Constant Rosales, recibe una comunicación de COVAX, donde le dice, y voy a leer textualmente, desde el 13 de abril, Gavi ha recibido 12 transacciones de Venezuela por un monto de $109.968.081, dejando un balance de $10.031.000. ¿Por qué este balance? Venezuela pagó la cuota completa que requiere COVAX, pero los últimos 4 pagos, que alcanzan un monto de $10.031.000, los últimos 4 pagos fueron bloqueados, y así nos los hace saber COVAX, donde dice, en relación con los 4 pagos mencionados, confirmo que hemos recibido una notificación del banco VS que los pagos han sido bloqueados y están bajo investigación. Usan literalmente la palabra bloqueados. Los recursos para el pago de las vacunas de Venezuela a través del mecanismo COVAX y apenas un muy pequeño porcentaje, $10 millones de los 120 millones, fueron bloqueados. Es como para decirle a nuestro pueblo, aún tenemos la capacidad, nosotros somos los poderosos, el sistema financiero que oculta además por detrás el lobby estadounidense tiene el poder de bloquear unos recursos que van para inmunizar a la población de Venezuela. Ahora bien, la pregunta que hemos hecho en la voz del presidente Nicolás Maduro, ¿acaso inmunizando solamente a los pueblos de 10 países lograremos superar esta pandemia? Ya los científicos han contestado esta pregunta. Es imposible. No solamente no vamos a superar la pandemia, sino que pueden devenir situaciones más terribles, presentaciones de virus aún más complicados, si este proceso de inmunización se da de manera desigual, como está ocurriendo actualmente. Y por eso queríamos informar. Ayer, salió una especie de que Venezuela no había pagado, ¿no? Venezuela pagó, pero en el último tramo, entonces el banco dijo, no, estos $10 millones están bloqueados, porque es el ejercicio del poder hegemónico, de los poderes fácticos, como es el sistema financiero internacional, cuya gobernanza la tiene el dólar. Y entonces yo lo he escuchado atentamente y he tenido conocimiento de las ponencias desde el día de ayer. He escuchado detenidamente. Nadie puede negar que las medidas coercitivas unilaterales son un terrible crimen para los pueblos que son víctimas, objetivo geopolítico de estas medidas unilaterales. Nadie puede negar que son un crimen. Nadie puede negar los terribles efectos y el impacto que tiene sobre la población, los terribles efectos que tiene sobre el derecho colectivo de los pueblos al desarrollo y al desarrollo sostenible. Es una violación absolutamente global al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas. Y yo debo decirlo, como un país víctima del bloqueo, debo decir que los países nos sentimos indefensos. No tenemos mecanismos a los cuales recurrir.
Y por eso, en nombre del presidente Nicolás Maduro, saludo esta conferencia. Agradezco a todos quienes han llevado su palabra para denunciar lo que significan las medidas coercitivas unilaterales. Han participado 2 relatores independientes de las Naciones Unidas, el profesor Alfred Sayas, la doctora Alena Duan. Saben completamente a profundidad lo que ha significado, por ejemplo, el bloqueo para Venezuela. Al igual saludo a todos los académicos que han dado su postura al respecto. Decía el doctor Carmelo Borrego el día de ayer que estas medidas son una especie de extorsión. Y yo digo, no son una especie, son una extorsión. Son un chantaje a los pueblos. Venezuela es hoy, dentro de los 30 países, se ubica en el 5º lugar de país con mayor cantidad de sanciones. Y solamente una sanción ha sido levantada. ¿Ustedes saben a quién? A un cipayo que se prestó para dar un golpe de Estado el 30 de abril del 2019 en Venezuela. Allí se ve absolutamente la naturaleza, la intencionalidad política del sistema de medidas coercitivas unilaterales, cuyo objetivo geopolítico es justamente el cambio de régimen de aquellos países que no son sumisos a las órdenes de Washington, ni de los poderes imperiales, ni de Occidente. Cuando ustedes ven quiénes son los 30 países sancionados, allí es muy evidente que quienes no siguen las órdenes de Washington y de sus aliados, decía ayer el profesor Ramiro Brotón, hablaba del unilateralismo de grupo como un poder taimado, como un poder salvaje, donde tanto la OEA en nuestro hemisferio como la OTAN buscan blanquear justamente estas medidas coercitivas unilaterales grupalmente para simular que estamos en presencia de multilateralismo. No, el multilateralismo debe resignificarse justamente como un mecanismo de defensa frente a esta... Fíjate, nos habla del multilateralismo como mecanismo de defensa. Me acuerdo del doctor Brotón. Claro, uno que estudia todos estos temas que van transversalizados a los derechos humanos, hay bastantes estudiosos en el mundo que apuntan a lo que es el tema de la contradicción, cómo las medidas coercitivas unilaterales son utilizadas para ahorcar a los pueblos. No podía faltar que nosotros en este momento, que yo sé que la clase campesina se está organizando para unas actividades, tengo yo entendido, estemos enfocándonos con una visión del Poder Ejecutivo, y yo creo que todas y todos los que estamos habitando en esta tierra de gracia hay que acompañar a este retumbar y exigirle, con el respeto que se merece el gobierno de Estados Unidos, que ya retire las medidas coercitivas unilaterales, ya que el daño que causan a todo nuestro pueblo, hasta una persona o a un grupo de personas, como nosotros a veces enfocamos, y está en la Constitución, derechos colectivos, que pueden limitar a un grupo de personas pidiendo ante cualquier instancia, de la instancia jurisdiccional o administrativa, el derecho, por ejemplo, al salario, pues, es válido, pero sobrepasa a cualquier Estado o nación el tema, con todo el debido respeto, de los derechos que tienen las personas, las 1081 medidas coercitivas unilaterales. Yo los llamaría a todos a abrazarnos en unidad nacional, respetando la diversidad y abocándonos a que el gobierno de Estados Unidos nos quite ya las medidas coercitivas unilaterales para que los 2 fondos que ya están establecidos, están claramente identificados ya con control, una medida de control que se va a tener del pueblo llano, que es un fondo para el salario y otro fondo directamente para los servicios públicos. Es decir, estamos exigiendo hoy también a lo interno esa unidad nacional para decirle al mundo y a los que tienen esas medidas coercitivas que nos las quiten ya. Bueno, y te dejo, porque esa cápsula, esa intervención de la doctora Delcy en su momento
hace referencia, hace vigencia hoy, que no son casualidades, que hemos tenido años luz pidiendo como gobierno, como Estado que va más arriba del gobierno, que nos quiten las medidas coercitivas. La clase campesina, Braulio, porque sé que están conectados. Ahorita me vuelvo a conectar con el live otra vez. Sí, ahí comentamos en cadena. Claro, claro. Bueno, mire, tú estás tocando aguas profundas. No tenemos problemas, somos referente informativo. Extraordinario, Luis. O sea, en un momento hay que ser como serio, ¿no? Tú hablas de la parte salarial y hay unos números que uno, con amigos, ¿no? Y yo creo que el Estado está en la obligación de darlos. Estamos hablando de más de 8.500.000 personas, tanto del sector público como privado, bueno, y los jubilados, bueno, que todos estamos interesados en tener un buen salario, una buena pensión, pero tú también lo decías, las 1.081 sanciones de cuando Barack Obama, hay que decirlo, ¿no? Y luego la situación del 3 de enero. Es correcto decir, vamos a marchar, el pueblo de Venezuela se une para disfrutar de nuestras riquezas que se están convirtiendo en dólares para una política, yo diría, seria, responsable de protección de los derechos humanos, entre los cuales a los salarios. Una política que tenga que ver con el plan productivo nacional, bien en la agricultura y cría, como le estamos proponiendo, con proyectos alternativos de asociación de organizaciones pequeñas y grandes. Nosotros no tenemos problemas. E incluso tiene que estar incorporado el sector privado en todos los niveles del país. Nosotros no hacemos eso un problema. Ahora, ¿por qué decir esto en estos momentos? Mira, si el presupuesto nuestro ahorita fuera de 10.000 millones de dólares, no alcanzaría para pagar la alternativa de 500 millones, de 500 dólares que se estarán planteando para salario mínimo. Estamos de acuerdo, camarada. Ellos que ahora pudiéramos tener 1.000, otros están planteando 200. Bueno, hay una comisión especial que está reunida. Ahora, si esas medidas, si es que nos tienen ahogados, se suspenden, otro gallo canta. Si no dan la libertad al comercio como lo tienen todos los países, esa realidad cambia. Y yo diría que en menos de este año habrían algunas respuestas de orden estratégico y humanitaria para una mejor vida que tendría el pueblo de Venezuela. Y eso lo sabe el sector privado. Lo sabe quienes nos adversan. Entonces, hacer unas propuestas ahorita, que todito nos gustaría que fuera así, pero la realidad económica y financiera es otra, es una forma irresponsable. Y es lo que tú recoges en la calle, en la parada del bus, en el metro. Entonces hay una inconformidad. Bueno, también tenemos que decir verdad, de ese recurso que se dice por el comercio del petróleo, la extracción del petróleo, mira, no ha entrado $1 a las arcas nacionales. Hablamos del blanco de cataríes, hablamos del blanco del tesoro, pero aquí a Venezuela no ha entrado un recurso tan necesario, porque bueno, hay una tranca. Entonces allí nosotros necesitamos más libertad, más decisión. Yo no desearía estar en el cuerpo y alma de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. O sea, se está haciendo un manejo bastante importante de la situación a partir del 3 de enero. Ahora, el salto que se está planteando toca también la parte internacional. Oye, mira, eso del estrecho de Hormuz, eso es noticia, eso es petróleo, eso es gas, eso está cambiando una realidad. Leíamos en estos días un informe económico, más de 20 o 30 millones de barriles
de petróleo, ha bajado el consumo mundial. ¿Y eso qué significa? Alzamiento del barril del petróleo, 90, 100, etcétera, etcétera. A lo mejor nosotros podríamos aguantar alguna de esas situaciones, pero hay otros pueblos que el alto costo de la vida por su capacidad de importación va a sufrir. Y ese pueblo son los pueblos del mundo. Hacia ellos nuestra solidaridad hacia una política de paz y de armonía. En ese nivel nos estamos moviendo nosotros. Y ahí vale algunas citas que hay que hacer de cómo está haciendo la actuación de Rusia, de China, de la India, entre otros, de buscar punto de equilibrio para que no se produzca más sufrimiento a los pueblos del mundo. De todos los colores, blancos, azules, verdes, morenos. Yo siempre digo negro en el sentido real de la palabra, los sectores que estamos muy deprimidos. Ajá, ¿qué hacer ahora? Es la pregunta, ¿cómo abordar esta situación? Bueno, el 1 de mayo, aquí nos estamos invitando todos, nosotros tenemos para el 16, ahorita ya, una agenda muy apretada, venimos de allá del Zulia, ahora estamos el 16 en Guárico, todos los frentes y movimientos campesinos. Y el día 17 de abril estamos allá en la frontera de Falcón y Yaracuy. Tenemos unos invitados contundentes para hablar de la parte política, de la parte ideológica y de la interpretación pedagógica, lo que debe ser la democracia venezolana. Aún con toda la situación que nos puede estar pasando, estamos en capacidad de dar algunos saltos que vayan en una dirección del respeto a la población de Venezuela. También nosotros, pueblos que nos escuchan, no queremos dejar hacia el garete la fecha de ayer, Luis, el 13, ¿no? Mira, hubo un pueblo que se movilizó. Yo debo confesar y lo repito, yo quedé impresionado de cuando nosotros veníamos, más de uno venía con esa misma intención, ¿no? Vamos para allá y que vamos para el este. ¿Vale? Llega un hombre que había sido, a la Mora hasta lo golpearon, Luis, al presidente Chávez. En una situación de angustia que ha podido vivir en ese momento. Y llega con José Vicente ahí al lado, Negro Aristóbulo, y produce una declaración extraordinaria. Eso nos interpretó a todos, estamos en calma, vayan a su casa y vendrán muy parecidos, vendrán nuevos escenarios. Fíjate, vamos a ir a una pausa. Yo creo que el tema de lo que se está preparando ahorita con todos los subsectores sociales es importante. Tuve que dejar ahorita el live, pero nos están solicitando, eso es para el 1 de mayo, pero Braulio, cuando vengamos de la pausa, porque vamos a continuar, este programa es un especial del subsector campesino, del subsector pescador. Quiero saludar a los compas que nos han mandado bastantes mensajes. Un saludo, próximamente vamos a tener aquí pescadores por ahí, pero vamos a traerlo porque es importante todo este tema que estamos conversando, porque los subsectores se van a incorporar a esto que vamos a conversar, a lo que anunció la presidenta del CIE, Eloína Rodríguez Gómez. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Volvemos, ¿vale? Esa fórmula perfecta, y yo quiero agradecerle de verdad todos los mensajes que nos llegan, Braulio, con todo el respeto de lo que es hoy esta fórmula estratégica de seguir comunicando, porque son 10 años en el que la forma y toda esta visión
es intrínsecamente vinculado con la realidad. No es lo mismo cuando empezamos en el 2015, que estaba gravitando las medidas coercitivas unilaterales, porque este programa arrancó cuando ya estaba después que nos había puesto el señor Obama, que éramos enemigos inusuales. Yo me recuerdo un marzo de... Eso sí hay que recordarlo, a lo que es hoy, una maduración en el área productiva. Quiero saludar muy especialmente a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, nuestro general en jefe Gustavo González López. Estrategia perfecta, ministro. Se lo he enviado varias veces, lo felicito, porque llegando y le dio un salto a temas fundamentales como es lo social hacia nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tanto militar y no militar. Hay que saludar a quien honor se merece. Siento que no es casualidad, son los cambios generacionales que está haciendo nuestra Fuerza Armada con nuestra comandante en jefa, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, y es una vitalidad hoy. Me faltaba eso, Braulio. Honor a quien honor se merecen, yo te lo digo. Yo lo conocí a él en el 2011 para 2012. Por allá, sí. No, él estuvo como comandante general de la milicia. Fui Correcto. para allá y me pusieron una responsabilidad, imagínate, ya yo había entrado ya en ese momento a impartir académica, clase, y estaba yo ahí dando una visión del tema estratégico hacia dónde tenía que ver el salto adelante con la milicia bolivariana. Él estuvo ahí hasta el 2013. Después, responsabilidades en el área estratégica de inteligencia. O sea, es toda una visión de cómo hoy se está desarrollando una gestión de primera línea con respecto al sistema social de seguridad social que tiene que tener hoy nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar a todos nuestros 5 componentes. Bueno, tú eres miliciano, también, pero en esta fórmula perfecta. Tú habías quedado en un tema que era de lo que hoy es importante, de cómo esta gente supo hacer esa operación de la lucha no armada con las medidas coercitivas, pero cómo a lo interno nos pusimos de acuerdo, y hay que felicitar al gran empresario, al pequeño, al mediano, al campesino, al pescador. Imaginemos los mensajes que nos llegan. Crear un sistema de crédito hoy para fortalecer el sistema productivo nacional, tanto el sector campesino y pescador. Ahí nos mandan mensajes. ¿Tú qué piensas de estos temas? Ante toda esta medida coercitiva que aún continúan, pero ese salto adelante, ¿eh? Mira, aquí hay que destacar nuevamente al camarada comandante Hugo Chávez Frías. Él tenía una visión, además de humana, muy estratégica del papel nuestro, los campesinos y campesinos, de los obreros y obreros, y de los pescadores y pescadoras, ¿no? En ese desarrollo del ente productivo como una visión liberadora. Yo pienso que fuimos muy débiles, para no decir otra palabra más dura, frente al compromiso que nos llamó el comandante. Fíjate, se tocó lo que fue la ley de nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Para crear lo que hoy no tenemos la menor duda, es otro componente de nuestra Fuerza Armada. Tú fuiste constituyente en el 2017, claro. Y está la ley constitucional de la ley de la Fuerza Armada. Extraordinario. Eso se dio un salto. Debo decirle que en algunos momentos no fue interpretada correctamente por algunos hermanos y hermanas de armas de nuestras fuerzas militares regulares. Y allí el compa, amigo nuestro, López González, ocupó espacio y dirección muy importante. Hoy nuevamente estamos a disposición. Nosotros somos unos cuantos frentes milicianos, cuerpos de combatientes a nivel nacional. Eso se practica en todas nuestras organizaciones cuando hablamos en lo económico productivo, cuando hablamos en la parte de organización y formación. No me quedo en lo ideológico, sino en formación en la parte integral. Y un tercer elemento que lo desarrollamos con el camarada Nicolás Maduro, que tiene que ver con la defensa territorial. Bueno, nosotros tenemos hombres, mueren
en esos espacios bastante importantes. Además, gente que llegan a 40, máximo 45 años, que tienen una capacidad de aprendizaje y de conocimiento extraordinaria. Ahora, citar lo que fue la experiencia del Vietnam con Ho Chi Minh, en alguna parte del libro del partido y del compromiso del partido para lo que debe ser mantener la acción de gobierno luego de haber sufrido mucho. Es un pueblo que sufrió mucho, su población fue hostigado, muy castigado en lo humano. Y ellos proponían allí, ahorita no tengo la página, pero sí en la del partido del Vietnam, hablaba que frente a los nuevos retos técnicos espaciales, figúrate, de lo que es la visión de una guerra nuclear, cómo el equipo que ayuda a la instalación y funcionamiento del Estado estaba en el plan obligatorio de una producción nacional. Y fíjate qué tanto resultado dio que ahorita la sociedad vietnamita, junto a la concepción nueva, novedosa de lo que es el Estado, está mandando mensajes muy ciertos a otras civilizaciones donde lo principal no es la guerra, no es el control de nadie, ni por nadie, sino que se habla de cómo la educación avanza hacia esos nuevos escenarios de lo que debe ser la dinámica de la sociedad y de los estados del mundo. Y lo plantean en lo pedagógico, educación, en la ciencia y la tecnología, en la capacidad al máximo de lo que somos mejores para producir, de lo que tenemos en esa capacidad para producir, y da como un ejemplo, verificar cuando Chávez, nuestro comandante, nuestro hermano, yo me siento orgulloso de haber sido un soldado de Chávez, nos lo decía en esa interpretación de lo que debe ser Venezuela. Pues un estadista, o sea, alumbró camino para lo que luego venía. Yo no lo voy a pretender comparar con el Libertador de América, que dijo párrafos muy importantes, muy orientadores que hoy se está viviendo. Aquí podíamos señalar otras cosas en lo que es la libertad y el hecho de la pedagogía como libertad de los pueblos. Porque aquí hay un señor que nos tiró esas medidas. El primer elemento debe ser solicitar la suspensión, la derogación de esa medida. Yo no sé si tiene que pasar por el Senado, por la Cámara de Diputados norteamericano, o tienen que pedirle permiso al Estado corporativo que allí funciona para el mundo, que son las empresas. Pero eso tienen que suspenderlo. No puede ser que a alguien prevalecido de que tiene cualquier tipo de dominación nos impongan esas condiciones. Otro elemento es acelerar la capacidad productiva. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Petróleo. ¿Qué es lo que tenemos? Gas. ¿Qué es lo que tenemos? Riqueza en nuestras tierras. O sea, esas modificaciones de las leyes que se están haciendo debe ser para proteger nuestro sistema ambiental, pero también debe ser para producir capacidad de recursos que se pueda repartir, en eso es lo que tú decías, la seguridad social de todos los componentes de nuestra sociedad. Ahí estamos de acuerdo, lo que no significa entregar el país, esa es otra cosa, que debe ser revisada por nuestros especialistas, debe ser informado al cuerpo legislativo y debe ser informado, fíjate la importancia del partido, si hablamos del Vietnam, a los cuadros que tienen la direccionalidad de nuestra política, a los cuadros que van en capacidad de formación y que son esos cuadros que mañana pasado van a tener la responsabilidad de conducir la patria. Me refiero a nuestros hermanos militares, me refiero a nuestras universidades y me refiero a ese empuje de lo que nosotros hemos llamado los emprendedores, que
No es como nos dicen, para ahí ven un emprendedor para ser un panadero de casa, no. Que son ensayos. Estamos hablando de emprendedores que a través de sus asociaciones mañana o pasado pueden ser pequeños y medianos empresarios. Si no revisemos las zonas económicas especiales que se están revisando. Y hay países, potencias que las tienen. Y eso pasa por la visión de los obreros y el propio poder local que allí existe. Consejos comunales, comunas, entre otras, que puedan haber pequeños y medianos empresarios que tengan una gran responsabilidad con la patria. Necesitamos aumentar la capacidad productiva del país. Veíamos, y aquí entro, fíjate que nosotros teníamos como una meta, saludo al ministro Juan Carlos Loyo, ministro de la Pesca. Pues nosotros tenemos una meta que estamos obligados a cumplir, si no nos bombardean nuestras lanchas, pues. Estamos hablando de 300, 400 mil toneladas de pescado en todas sus variedades. Si nos suspenden las medidas y si nos quitan la visión, yo diría, macabra que hay en el Mar Caribe, que cualquier barco, pequeña embarcación es sospechosa de ser narcotraficante, bueno, me ayuda de que vamos a grande respuesta. Cuando hablamos también, y en ese caso, mira, en rubros muy importantes, que podíamos revisar cifras, podíamos profundizar en esa parte de ciencia y tecnología, en lo que es en la caña de azúcar. Café y cacao, vamos hacia allá. Pero tienen que darnos libertad para algunas otras cosas. Para poder ir, yo decía con nuestra organización, ir al remanente de la exportación del cacao y el café a nuestra organización, a nuestras familias campesinas, que hay un valor agregado allí del sudor y el esfuerzo de ellos que tiene que ser recompensado. Mayor técnica y mayor capacidad de servicio social. Eso lo podemos hacer. Hay organizaciones nuestras allí de base con lo que estamos planteando extraordinarias. Es más, el presidente Maduro, creo que el 2 de septiembre, recién el Congreso Obrero, con la visión del Congreso Obrero, hablaba de las unidades milicianas productivas de defensa territorial. Pues. Y allí en un momento nos planteó la posibilidad de que nuestros campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras, tuviéramos acciones de comandancia allí en el Palacio de Miraflores. Dicho por él, esas grabaciones existen. Podía citar otras cosas allí que él nos dio en ese congreso de mucha capacidad. No sé si esa interpretación que estoy diciendo es correcta cuando se nos convoca para el 1 de mayo. Si algo extraordinario pasara en Venezuela, él no hablaba del secuestro porque era una exaltación política que no podía interpretarse. Decía, salgamos a la calle, salgamos a marchar. Yo confío en nuestros obreros y obreros. Y obreros somos todos, camaradas. Aquí alguien que se mueve para hacer una cosa es un obrero. Eso está muy claro en lo que Carlos Marx y pensadores latinoamericanos lo expresaban. Tú estás brindando un sudor, estás brindando un pensamiento, estás escribiendo una función de esa nueva forma de producir y eso tiene un valor. Eso, según los clásicos, se llama plusvalía. O sea, esa plusvalía nosotros estamos obligados a convertirla en más vida, más amor y más felicidad. Ahora, Braulio, es decir, el 1 de mayo hay una gran convocatoria que se está armando contra las medidas coercitivas unilaterales. Sí, sí. Pero hay una programación, algo, porque fíjate, estamos conectados ahorita y nos mandaban mensajes. Sí, mira, hay factores, componentes de ese llamado que está liderizando nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, que asumimos ese reto. Ella habló en un momento que desde el 19 de abril empezaba esa fórmula. Es correcto. Nosotros, como tenemos algunas fechas ya conseguidas desde el punto de vista nacional e internacional, como es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, el 17 de abril, estamos marchando.
estamos diciendo que como el tiempo hacia el 1 de mayo también es completamente corto, hemos decidido adelantar algunas actividades para cubrir sitios estratégicos como la parte de Oriente, la parte de los... Es nacional, la convocatoria es nacional. La convocatoria es nacional. Mira, hay algo que me decía... Sin distingo de credo, raza ni condición política como referente informativo, ¿eh? Sí, mira, allí... Braulio, así se es, está hermano. invitando a todos, porque fíjate, estamos conectados y es una invitación a todo el país, a todos los sectores, los que puedan estar molestos con claridad sobre el salario, que es sobrevenido de las medidas coercitivas. Ese día es importante que todos estemos ahí. Todos digo yo. ¿Eh? Sí, mira. ¿Cuándo? El 1 de mayo. Sí, esto es una prueba. Yo me río, decía, en la osadía política. Imaginémonos que la CTV salga a marchar en los puntos de referencia que tengamos nosotros como Central Obrera. Fíjate hacia dónde va. Yo diría... Tú perteneces a la central... Yo soy vicepresidente del sector campesino, sugerencia del presidente eterno Hugo Chávez Frías. Del sector campesino y pesca. Y pesca, sí. Ajá. Ahora estamos estudiando la posibilidad de que el sector de pesca tenga su propia vocería. A mí me parece correcto. Ahí estaba antes Marcano, ¿no? Marcano, está Danilo, entre otras, está la Negra Carmen de La Guaira. Por ahí me mandaron mensajes de La Guaira. Están unas mujeres, debo decirlo con fuerza, de allá de Oriente, ¿oíste? Oye, me está mandando mensajes de Huaca, de por allá, después un poco de que gente por son allá. contundentes. Esas mujeres cuando se tiran a esos ríos. Hermosas todas, porque aquí la dama al poder. Mira, Ahora, pero fíjate, volviendo al tema, porque el tiempo de televisión hay que aprovecharlo. Está esa concentración entonces o esa movilización para el 1 de mayo. Pero hay toda una programación de ajuste, que es lo que tú dices. Ojalá que las centrales, que las federaciones, claro, que todo el mundo se incorpore a este llamado de atención de todas y todos. Ahí no hay línea política, ideológica de ninguno. Señores del gobierno norteamericano, lo único que sí le pedimos con el respeto interinstitucional, lo asumo yo, como siempre en 10 años, con el respeto a nuestra patria, de referente informativo, es que nos quiten las medidas ya. Las medidas coercitivas no han tenido nunca sentido en estos 10 años, y más aún en unidad nacional, y es importante lo que nos está hablando el vocero de la clase campesina, Braulio. Importantísimo hoy, porque hay que seguir en esta lucha, en este combate, porque ahí es donde viene la prosperidad para el pueblo. sí. Mira, yo diría... Me disculpa que me quede enganchado. No, vale, está bien, porque es que a veces es como necesario precisar algunas cosas. Esta marcha no es sin ideología, tiene ideología, Luis. O sea, esto lo estoy diciendo yo, Braulio Álvarez, campesino. Aquí estoy anotando. Aquí me cargas anotando. Es una marcha antiimperialista, o sea, que llama a los sectores del pueblo de Venezuela, técnicos, profesionales, científicos, campesinos, campesinas, pescadores, obreros y obreros, frente a esa medida que son criminales. William Lara, lo cito, lo voy a decir, que en paz descanse, yo lo conocí. Lo voy a decir allá el 16 en Guárico. Allá vamos el 16 a las 10 de la mañana, estamos invitados, un grupo de gente. Decía que hay escenarios políticos en algún momento que tú tienes que juntar barriga con barriga, pues técnicamente estómago con estómago, y abrazarte. Yo le agregaría a eso el sentido clasista de la historia de Venezuela antiimperialista. Bueno, hermano, yo lo que estoy trayendo aquí es el pensamiento del padre de la patria, Simón Bolívar, que Hugo Chávez Frías en el siglo XX y en el siglo XXI... Me tocaste un tema con William. Nos los recordó y nos los trajo en práctica. Eso es extraordinario. Si tú revisas a Simón Rodríguez, igual. Entonces, me tocaste un tema con William, un abril de esto, igual que el doctor Isaías, a los dos que los tenga Dios en la gloria. Tiempos como estos, tiempos que había que tomar posición. William era el presidente de la Asamblea Nacional, me lo conseguí en esos momentos críticos. Duro, muy duro. Igualmente el doctor Isaías, yo lo traje para acá, el doctor Isaías, llegando de allá él estaba en una representación consular en el Vaticano, allá en Italia,
Cuando llegó yo lo invité a referente informativo y estaba en contra de las medidas coercitivas. Después nos los quitaron, pues se fue para la constituyente. ¿Ah? Se fue constituyente contigo en el 2017. Y es esa visión hoy, entender cómo hay que tener referentes hoy de cómo hay que cuidar es la Constitución. Y es un llamado también de atención del que pueda estar en otra línea política. Es válido porque es una democracia protagónica, participativa, pero tenemos que unirnos todos ahorita en este momento crucial de la patria para que devuelva claramente nuestro salario y nuestros servicios públicos. Yo creo que es importantísimo esto. Sí, pues aquí no podemos despreciar ninguna experiencia, o sea, yo diría del punto de orden moral y ético. Yo creo que eso también, una alianza de esta característica obliga a que alguna gente reflexione seriamente. Claro. Nosotros cuando hablamos de la ley extraordinaria de amnistía internacional, aquí en Venezuela, eso no es nuevo para nosotros. Eso se planteó llegando el presidente Chávez. Se implementaron otras medidas con el camarada Nicolás Maduro. Ahora se ratifica eso con la camarada Delcy Rodríguez. Allí felicitaciones a nuestro fiscal, yo lo conozco, hace algunos años como estudiante. Y bueno, a la señora doctora, que la estuvimos viendo por Globovisión, sin propaganda, ¿no? Nos pareció interesante algunos conceptos. No, tanto a Larry como a la doctora Eglé González Lobato, es directora de la Escuela de Derecho, en mi escuela, pues. No, claridad meridiana. Están abocados a la Constitución, sin distingo de credo, raza ni condición política, y aquí van a conseguir a referente informativo por el medio. Lo malo que sería que quienes ahora están recibiendo ese beneficio desde el punto de vista legal del Estado, cargado de una gran humanidad, pudieran caer o estar haciendo trampa para convocar situaciones de fuerza. No debería. No debería. Pero muchas de estas cosas, aquí acuño algo también, que hay sectores de la CIA que juegan a ese tipo de política. O sea, crear en el país una zozobra, una situación de rabia y cito, como tú te fuiste a agua profunda, la cuestión laboral. Claro. Cuando ellos saben que es imposible ese aumento que están proponiendo si la realidad, en este caso de bloqueo, no cambia. Ay. Si nos dan más libertad comercial. Que lo diga la Chevron, pues. Claro. Que la Chevron tiene que hacer un esfuerzo ahorita con nosotros, que nos ha acompañado en 102 años. Ellos saben la realidad de aquí. Claro. Entonces, que hemos tenido que trabajar con la ley antibloqueo para vender también petróleo. Ellos se lo dijeron a su presidente allá. Y hacer leyes Eso es público y notorio, eso es público y notorio. Entonces, ¿qué buscan ellos con las famosas ONG? Recuerda que nosotros tiramos la ley extraordinaria Libertador Simón Bolívar frente a algunas cosas que estaban sucediendo. Se la presentó el camarada, colega capitán Diosdado Cabello. Bueno, eso fue abrochado por el pueblo porque tuve allí una conducta malévola, criminal, que se está desarrollando contra Venezuela, y razón tenía de existir, porque es que estas corporaciones que dirigen la presidencia norteamericana, ellas no te planifican para un periodo de gobierno. Estamos hablando de 15 o 20 años que tenían haciendo este tipo de estudios, ¿verdad? Y bueno, y contundentemente van la recuperación del canal de Panamá, la paralización del ferrocarril que iba a traer a Centroamérica, se la quitaron a una empresa china, la asumieron ellos como tal. Estamos diciendo todo lo que en verdad ha venido pasando en la presidencia del señor Donald Trump. Ya es un personaje conocido en el mundo. Ok. Ahora, a nosotros se nos imponen algunos retos. Bueno, para aquel momento el camarada presidente comandante Hugo Chávez Frías creó el ALBA, TCP, UNASUR, el CELAC, bueno, obligado por las circunstancias, y pudo navegar un tiempo bastante importante.
No alumbramos para ese momento lo que fue el BRIC, pero esa política iba hacia allá con otros países que hoy están en el tapete. O sea, lo que nos está pasando a nosotros hoy no puede ser analizado sin el escenario internacional. No puede ser analizado sin el escenario internacional en lo que es la visión de nuevos elementos económicos, productivos, financieros. Yo, humildemente, a lo mejor estoy equivocado, digo que eso debe ir acompañado de una política de alta capacidad de respeto a la vida y la parte humanitaria. Todos podemos existir. Lo otro es una locura. Pretender aquí una guerra nuclear, eso es una locura. Para los 7.000 o 8.000 millones de almas que habitamos. Tenemos que solidarizarnos con el Papa León XIV. Solidaridad aquí, pleno. Estamos aquí en cadena. Agradecerle todos los mensajes que nos llegan, porque aquí estamos en libertad de religión, de diversidad de religiones. Es un derecho también humano de nuestro pueblo, pero aquí los católicos se están pronunciando de cómo también hay que respetar al Papa. Bueno, mira, ahí está, pues. Esperemos que la Iglesia Católica aquí, con todo respeto, los líderes de la Iglesia Católica tengan un pronunciamiento también, porque aquí está la feligresía. Mira, bien claro, profesor, aquí estamos cumpliendo. Es igual, saludo a la Iglesia Evangélica, a la Iglesia que viene, a la cultura religiosa que viene de África, todas y todos, sin distingo. Pero cuando se pronuncia más, bueno, una cantidad. Aquí está referente informativo también, porque también claro, aquí estamos con los derechos del pueblo, mano. 10 años dándole vida a lo que está en la Constitución. Está bueno, ahí se la dejo. La dejo también. Mira, Luis, es que tú no, es que esto ahorita le colocas a uno unas provocaciones, ¿no? No, pero es que son 10 años. Aquí saben cómo es uno, pues, y nos mandan también, nos ponen a batear, pues aquí nos ponen a batear. Ahora, para el pueblo, la imaginación, o sea, que participen las monjas, los estudiantes religiosos y el propio clero como tal. Eso sería maravilloso y único en el mundo, camarada. Sería único. Por ahí voy a invitar a Caicedo, al padre Caicedo, Omar. Vamos a venir en estos días, Omar. Vamos a invitarte para que vengas para acá. Nuestros milicianas y milicianos marchando. Él es el pastor. Claro. El pastor no, el representante de la iglesia ante la milicia también. Extraordinario sería, ¿no? Ver nuestros ministros como ministros, pero marchando como pueblo. Mira, eso sería más que extraordinario. Pero me gusta también la CTV. Claro. Igual que Fedecámara. Ese es el llamado. Igual que todo. ¿Por qué todos no podemos estar unidos? Profesores. Uno como docente, ¿por qué no podemos estar unidos en esta causa? ¿Por qué hay que ir a jurisdicciones cuando nosotros, esto es un tema político que hay que dilucidarlo a nivel mundial de que nos quiten las medidas coercitivas unilaterales? Son las grandes preguntas que yo hago también. Mira, eso pasa, y que se diera eso, sería un mensaje para el mundo muy, demasiado contundente. Claro. Porque eso obliga a lo otro, y aquí hay que decirlo arrimado a esa propuesta. Esa va a ser una marcha internacional, porque se va a dar en otros países. Bueno, que dejen quieta a nuestra hermana República Cuba. Que la dejen quieta. Que ayudemos más bien, que no se produzcan esos actos de barbarie, bastardos, asesinos. Yo te voy a decir algo, yo tengo una opinión mía y tengo que decirlo en público y siempre lo he dicho en 10 años. Yo respeto la autodeterminación de los pueblos. Yo creo que a lo interno hay que respetar cuáles son sus modelos, sus constituciones y sus derechos. No podemos incidir en meternos en sus cosas, nadie. Yo creo que ahí es el principio principal de los que respetamos los derechos de la gente, derecho de gente. Y eso ahí yo creo que hay que ser respetuoso. Mira, que se revise y se busque una respuesta claro. a lo que está pasando en Haití. Ese es otro tema. Hay fenómenos... Creo que hubo un pronunciamiento del gobierno, en horas, no sé ahorita, porque Omar no se ha comunicado conmigo,
el equipo de producción se anda bueno. enfocado en unas cosas de derechos humanos, pero entonces ya él me avisó anoche de que había un pronunciamiento de Haití, claramente. Que se respete y se busque. Yo recuerdo que hay un protocolo de cuando lo de Moisés, algo parecido en Pues ya está Palestina. listo, ya mira, en caliente, mira, aquí estamos, gracias. Mira, hubo un pronunciamiento, Luis, del tema de Haití de parte de la presidenta encargada. Mire, esto es inmediato, aquí está el equipo 24 Me horas parece, sí. y 365 días del Extraordinario. año. Es decir, Somos que referente hay informativo. coincidencia espiritual y estratégica política. Bueno, que realmente se vaya el respeto Pero hay a una los con- espacios de Palestina. Pero hay una condena al gobierno con lo que está pasando en Sudamérica también con Haití. O sea, ya es Vale, público y no puede notorio ser. ya. Cosa que no puede ser. Nosotros nos identificamos mucho con Haití por Petión. por Petión, una decisión histórica, la Estoy primera anotando. libertad de los pueblos. Ajá. Mira, lo de Ucrania. Dice, coño, ¿por qué no hay que meterse allí? Ya allí se hicieron algunas cosas. Una barbarie por parte del presidente de Ucrania que está ahí como añejado. Pero tenemos ahorita mensajes por allá, vamos a ir a una pausa. Claro. Volvemos con esto, gracias. Vamos a irnos a una pausa ahorita porque seguimos con estas conversaciones. Tenemos pendiente también un video de Delcy en ese encuentro que tiene que ver con las medidas coercitivas para el otro segmento, para el tercer segmento. Vamos ahorita a una pausa. Bueno, volviendo, revisando, ajustando en este segmento que es especial también como todos, ese ajuste perfecto de cómo nosotros tenemos que tratar de invocar la conciencia de todo nuestro pueblo y quiero agradecerle de verdad la sintonía de cómo siempre, desde que nacimos como referente aquí en TVFAN, hemos tenido como una nube, pues, ahí con una audiencia que no es ni de uno ni de otro, y felicitan. Y vemos como uno toca la religión católica y aparecen los evangélicos y también la yoruba, imagínate, todos felicitando, y así es que es. Todos condenan la cuestión contra el Papa. Bueno, ahí yo se la dejo también, pues. De otras religiones también se solidarizan con el Papa. Algo pasa entonces en el mundo. La gente lo que quiere es paz. También están todos a favor de que nos quiten las medidas coercitivas. O sea, esas agrupaciones tienen que ajustarse a la realidad. Ponerse la mano en el corazón, quitarse los colores políticos y adecuarnos todos en conjunto en unidad nacional para que nos quiten de verdad este flagelo humano. Ahí tenemos una cápsula de Delcy, la tenemos por ahí, Alejandro, teniente de la Guardia Nacional Bolivariana que está dirigiendo el programa el día de hoy. Vamos a ver esa cápsula de Delcy, que seguimos con las medidas coercitivas, que eso es un daño, amiga, amigo, ama de casa, trabajador, eso al bolsillo le pega a todo el mundo. Y es hoy una gran reflexión que tenemos la oportunidad meridiana de lucirnos a nivel internacional en llevar todas y todos en unidad nacional un mensaje en paz de que nos quiten las medidas coercitivas unilaterales. Vamos a continuar con ese video que tenemos de la doctora Delcy en su momento, que hablaba lo que es hoy, que es vigente estar en contra de las medidas coercitivas. Colonial para expoliar los recursos financieros que pertenecen a los pueblos, porque obviamente todas las transacciones financieras para Venezuela se encarecen en un 100, en un 200%, pero todos sabemos que van al mismo sistema financiero internacional. Así que yo saludo las propuestas, algunas de las propuestas que se han hablado acá, Jeffrey Sachs, Westbrook y otros destacados, que han hablado de mecanismos alternos de financiamiento. Los países bloqueados tenemos que hacer una poderosa unión alrededor de la Carta de las Naciones Unidas.
En el caso de Venezuela, bueno, no solamente en el año 2020 fuimos víctimas del recrudecimiento, en medio de la pandemia, fuimos víctimas de un recrudecimiento de la pandemia. Eso es una acción criminal de lo que fue el gobierno supremacista de Donald Trump. En el peor momento que vivió la humanidad, buscó asfixiar aún más a Venezuela. Y pasamos de ser un país de 65.000 millones de ingresos al año a 740 millones. Marc, esto ha sido una verdadera hecatombe económica. Y por eso los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro, que les envía su agradecimiento y un saludo muy especial, los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro han sido de proteger a los más vulnerables, proteger a los heridos de la guerra económica. Yo escuchaba al profesor Sachs decir, ahorita obviamente la guerra económica se hace en paz, pero es que no es una paz económica, no hay paz económica. Hay un disturbio económico derivado de esta hecatombe que significa el bloqueo económico, financiero, comercial. Así que nosotros hemos escuchado también, recientemente participamos en la reunión de ministros de Hacienda iberoamericanos. Allí se habló de la emisión de derechos especiales de giro que hará el Fondo Monetario Internacional para atender la situación del COVID. ¿Y qué es lo primero? Dicen, es para atender, haremos una emisión especial. Y lo primero que dicen es, Venezuela será excluida de esta política. Estamos hablando de realmente querer controlar la pandemia o queremos seguir con estos mecanismos perversos de doble moral para excluir a los países que estamos bloqueados e ilegítimamente sancionados. Yo llamo a través de este espacio a la reflexión de lo que está ocurriendo en la pandemia, con la concentración de pandemia en pocos países, con la exclusión de mecanismos multilaterales financieros para atender la pandemia, donde a Venezuela se le castiga a su pueblo. De eso hablaba mucho la doctora Alena Duam, sobre el impacto que tiene en los sistemas económicos, la perturbación incluso en las mismas reglas del capitalismo, la perturbación y las graves violaciones a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. A Venezuela se le impide acceder a medicamentos de Occidente. Se le llama directamente a los proveedores, no pueden vender a Venezuela. Así que el llamado libre mercado, ese liberalismo que gobierna el mundo, también perdió su consistencia y se desnaturalizó porque se privilegia el bloqueo como un arma política. Bueno, veíamos... Fíjate, importante, aquí estoy anotando, bloqueo como arma política. ¿Ah? Correcto. ¿Qué referencia tienes? Tú eres constituyente de los dos periodos, 99 y 2017. Mira, Tuvieron que aplicar estrategias legislativas claro, en el 2017, que hoy nuestra Asamblea Nacional, sin distingo de credo, raza y condición política, adecuaron la ley de minas y la ley de hidrocarburos y la ley de simplificación de datos. Eso rapidito. Mira, nosotros aprobamos algunas leyes de características especiales y extraordinarias para ese momento. Por eso que en el anterior SEC citábamos a Diosdado Cabello, ¿no? Bajo las circunstancias había que hacer algo, ¿no? Y revisábamos también para ese momento algunos recursos de característica humanitaria, lo decía ahorita la presidenta encargada, que se dispone en la ONU y que lo dirigen algunas organizaciones que hacen vida en la ONU. Cuando hablamos de la FAO, de la agricultura, y cuando hablamos de la Organización Mundial de Salud, allí había un recurso. Bueno, y de repente, en una visión, eso, ¿no? Del desarrollo de una política intervencionista y de pretender rendirnos, el mismo Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
producen algunas declaraciones. Nosotros esperamos que eso mejore. Mejore en el sentido de que Venezuela dispone de una serie de recursos, yo diría, estratégicos para el mundo, gas, petróleo, entre otros, amén de las riquezas mineras que tenemos, que se puedan reconsiderar. Yo te puedo decir que yo duré un mes hospitalizado por el COVID, como mucha otra gente y camaradas, Diosdado y compañía, a otros se los llevó el COVID. Darío Vivo, un hermano del alma, no sé si tú tuviste por allá por el 70, 71, la alianza del VA. Luis se ríe. Bueno, y era un hombre incansable, por nada. A Darío lo mata, es su impertinencia de cuadro activo. A Darío lo conocí yo como concejal de Caracas. Claro. Imaginémonos. Está Luis Rodríguez, bueno, saludo a toda esa gente buena. Bueno, ese escenario ahora está obligado a sufrir cambios radicales. Si confiamos en la palabra de Donald Trump, el Che Guevara decía, al imperialismo ni un poquitico así. ¿Y cómo tenía razón el Che Guevara? Porque estamos hablando de una cosa hoy y mañana la conducta es otra. Hay firmado de paz y de convenios y de acuerdos que lo firma en la mañana y ya es en la tarde, bueno, es todo lo contrario de lo que se firmó. Entonces, esos elementos se pueden revisar. Bueno, siempre se busca que organizaciones internacionales participen, que países puedan participar para evitar acciones de orden económico que causen daños humanitarios. Bueno, allá hay partidas que en Venezuela, si eso se dinamiza y se permite como tal, bueno, el Fondo Monetario Internacional, nosotros tenemos, no sé si 3 o 5 mil millones de dólares para una política sobre la cual nos toca y pegamos porcentaje. Como siempre se utilizan los recursos de esos países, van allí y resulta que para tú sacar tu propia plata tienes que pagar un interés. Es algo, bueno, donde compras y te das el vuelto. Pero no obstante, esas son algunas reglas y todo el país que está incorporado, llámese a la OEA, llámese a la OTAN, llámese al TIAR, llámese a la ONU, es como unas constituciones paralelas, por supuesto. Tú tienes la obligación de salirte, pero si estás allí tienes que cumplir las reglas que ellos proponen. Entonces, en estos momentos, nosotros decimos, una de esas reglas, hablando de la democracia, del derecho humano y de la libertad de los pueblos, que nos devuelvan a Nicolás sano y salvo y a la camarada Cilia Flores, diputada de la República Bolivariana de Venezuela. Otro elemento que hay que rescatar de allí para una propuesta internacional de las marchas que se van a hacer en todo el mundo el 1 de mayo, lo cual nos estamos convocando todos y todos, que la propuesta de la paz, el respeto a la vida y la autodeterminación de los pueblos no puede ser de puro verbo, tiene que ser práctico para que este mundo, yo diría los 8.000 y tantos millones de seres humanos que poblamos la Pachamama, tengamos oportunidad de crear nuevos elementos para una mejor sociedad y para mejor actuación de los estados cuando nos remitimos a quienes tienen el compromiso constitucional de dirigir sus espacios territoriales que lo componen los linderos de su país. Hacia allá vamos nosotros. Yo te decía que también habíamos dejado allí la situación de Ucrania y no se dijo más, se partió allí la acción de la República del Estado ruso, es que ellos en una función de pulgar a una expresión que hablaban allí el idioma ruso, entre los tantos formas de expresión, liquidaron más de 12 a 14 mil personas, por eso es que hubo una situación especial. Pero ya eso tiene que calmarse, y hay una propuesta que el presidente ruso
y el mismo presidente Donald Trump estaban proponiendo para llegar a unos acuerdos. Eso tienen que arreglarlo para que el mundo pueda marchar en tranquilidad. Ese es el deseo, eso es lo que queremos, pero las realidades son otras y sobre esas realidades hay que actuar. Y allí lo que decía nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ¿no? En este drama que nosotros hemos estado viviendo, estamos lanzando conductas épicas que nos nacen desde el alma, de ese espíritu de respeto que tenemos nosotros. Allí estamos los campesinos, estamos los pescadores y pescadoras, estamos todos los seres que componemos la vida de estos pueblos en el mundo. Por eso es que con amor, con cariño, pero también con coraje, estamos haciendo estas propuestas que van más allá de los deseos. Eso también tenemos que dejarlo claro. Fíjate, vamos a irnos una pausa ahorita rapidito. Espero que de verdad vamos a irnos rapidito una pausa. Volvemos para culminar con los balances. Volvemos en esta visión estratégica. Ahorita sí vamos, y quiero saludar a la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Carabobo, la Kleiber Ramírez, que nos están mandando mensajes, pero hace rato ya. Pasa que estamos conectados con todo este tema estratégico que es importante. Braulio, yo sé que tú eres campesino de Chícora, eres campesino igualmente de todo lo que tiene que ver los medios, de lo que hoy nuestra clase campesina está ahí. Saludar a la clase pescadora, a los obreros, a nuestra Central Socialista Bolivariana de Trabajadores y Trabajadores del Campo, la Pesca y la Ciudad. Y ahí yo voy con una reflexión. Teníamos que volver con la clase campesina. Ahí tenemos unos videos, que es importante, porque ahí tenemos a Lalo, porque imaginémonos, él fue constituyente, es constituyente del 2017, y ahí fue donde se empezó a trabajar el tema de nuestras semillas autóctonas. Ahí está, nosotros ahorita somos independientes en muchos rubros. Y saludar y ese llamado al nuevo ministro de Tierra, importante, de Agricultura, de todos estos temas que tienen que ver hoy en la fortaleza de todo esto que hemos logrado en 10 años de medidas coercitivas unilaterales. Pero también tenemos en el campo todas estas iniciativas que están. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. Proimpa fue organizado por un grupo de agricultores. Con el fin de creer en un modelo distinto de hacer agricultura. Para tener beneficios. Estamos haciendo el primer ejercicio de construir. Proimpa fue organizado por un grupo de agricultores. Con el fin de creer en un modelo distinto de hacer agricultura. Para tener beneficios en el caso de producción de semilla, de mejoramiento genético de los animales. Por eso se llama Proimpa, Productores Integrales del Páramo. Nosotros no hacemos una sola cosa. Proimpa maneja 3 estrategias: la tecnificación, Una tecnología que sea apropiada, apropiable y que no atente contra el ambiente.
En segundo término, nosotros promovemos que a nivel de finca haya un proceso de diversificación mediante los policultivos, la rotación de cultivos. Y la incorporación del componente animal dentro de los elementos que diversifican las unidades de producción. Que hayan muchas posibilidades de ingresos para que todo lo que produzca la finca tenga una función tanto económica como ecológica. Y una tercera estrategia para nosotros es la organización social de la producción. Resolver los problemas estructurales que existen en los procesos de comercialización, de acceso a los insumos y de que manera organizada como colectivo tengamos mucho más poder de negociación con actores con los que tengamos que conversar, bien sea nacionales, internacionales, autoridades de gobierno. El trabajo colectivo es la clave y la red, o sea, el que nos podamos ayudar y entre ayudarnos, como decía el maestro Simón Rodríguez, con otras organizaciones hermanas que hacen trabajos similares dentro y fuera de nuestro municipio, incluso con instituciones también. Para nosotros ha sido clave el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología y la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico. Esa articulación entre el saber de nuestros campesinos y el saber académico, los dos hacen la yunta perfecta, y eso es lo que conocemos como la alianza científico-campesina. Si tú no controlas las semillas, eres altamente vulnerable. Entonces, como organización entendimos eso hace mucho y con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología desde el 2002 hasta la fecha, hemos venido creando una relación ininterrumpida que nos ha permitido construir un referente en la producción de semillas. El monte, sembrar semilla, peñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, peñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Proimpa es una plataforma técnica y de apoyo para que los agricultores puedan hacer una agricultura más sostenible. Volvemos con estos temas que son de chícora, pero también es de investigación artesanal, ancestral, y yo quiero que tú nos des esa visión. Aquí no existía eso antes sobrevenido de las medidas coercitivas, existía pero muy incipientemente. Y vemos hoy cómo se ha desarrollado dentro de nuestra cultura, de nuestra identidad dentro del campo. Quiero saludar a Lalo, que es constituyente, está por venir para acá. Toda esa experiencia de ellos a la Universidad Kleiber Ramírez, de Vigía, de Mérida, igualmente está la de Yaracuy, si yo me pongo aquí a saludar a las universidades, bueno, aquí no vamos a quedar todo el tiempo. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor, ya culminando el programa? Ya, vale, no, mira, fuerza y coraje. Profesor del campo, profesor de lo que es hoy el derecho a la alimentación. Para avanzar, Proimpa, ¿no? Un esfuerzo han hecho estos compas. Bueno, vamos a citar Kleiber Ramírez, el Goche, ¿te acuerdas del libro La Cuarta República? Tengo el que me firmó. Extraordinario, en el vale. Que paz descanse. Merideño. Sí. Y revisar que esta experiencia se viene dando en Venezuela en variedades de animales, de vacunos, caprinos, entre otros, pero muy fuerte en la parte de la agricultura, de variedades de agricultura. De árboles frutales se ha avanzado en una profundidad y es cuestión de esperar de cómo podemos avanzar en cantidades de hectáreas, de esas que hemos rescatado, que ha sido contundente nuestra posición como Frente y Movimientos Campesinos, Levi Solórzano, que me debe estar viendo, y toda esa gama de dirigentes de estos movimientos históricos que fundamos, antes de Chávez con Chávez y después de Chávez con el presidente Maduro. Ahora, para ir a una capacidad productiva de variedades resistentes, algunas
plagas que tenemos en algunas regiones del país, pero con una capacidad productiva interesante. Nosotros tenemos tierra que en la producción de caraota 1 hectárea está por la tonelada. Dicho de esta manera suena fácil, pero eso es una dedicación que hay que hacer en la composición de la tierra, control de la plaga, de la maleza, y no aporrear el producto en el descosecho. Por lo menos lo que en una oportunidad agarramos café, ahorita era ordeñado, ahorita es punteado, el que está más amarillito, el que está más rojito, y hasta 3 veces y hasta 4 veces tú puedes tener una buena recolección de café. Bueno, recordemos, Lalo, a Enriquito. Oye, con Enriquito allá de Sanare, saluda a su familia, a toda esa organización y el campesino de ese sector avanzamos en algo importante. Ahora, ¿qué ponemos nosotros? ¿Qué colocamos para el Plan Estratégico Nacional? Nosotros fuimos activos en una comisión de preparación de consulta, de ubicación de dirigentes campesinos. Así la vimos nosotros. Estamos hablando de más de 15.000 consejos campesinos. Estamos hablando de más de 3.000 organizaciones campesinas, de pequeñas asociaciones, de unidades de regante. ¿Qué es eso? Una unidad de regante tiene pozos, tiene unas tierras, riega, tiene unas vacas y cultivos rápidos. Y también de medianas asociaciones de producción que hacen un gran esfuerzo para traer ese producto a Caracas o llevarlo a centros, lo que llamamos cielos abiertos. Eso es igual para la pescadería, que se hace con el ministro Juan Carlos Loyo y todo el equipo que lo acompañan, donde están promocionando una serie de eventos, todo en dirección al 1 de mayo. Camarada presidenta encargada Delcy Rodríguez, de corazón, de alma, de espíritu, de conciencia, instalado en ese plan de orden nacional que tiene puntos muy específicos a nivel internacional, con estas banderas que estamos proponiendo, entre los cuales que nos devuelvan sano y salvo a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro y a nuestra camarada diputada Cilia Flores. Ahora, ¿por qué en esta dirección tenemos que actuar en una visión estratégica? Aquí sí podemos hablar de unidad en un plan productivo nacional, donde tengamos gran eficiencia. No sé si interpreto al creador de la OPEP, Pérez Alfonso, que se hicieron 5 países, por ciento, Irán, entre otros. Sembrar el petróleo, más educación en todos los niveles y en todos los sectores. Y en el caso nuestro, más producción en esos sectores. Y en una producción sana, en una buena alimentación. Venezuela tiene todas esas condiciones. Yo le he dicho a algunos camaradas campesinos, productores por allá, Zapata y compañía, Coirán, capitán de nuestras milicias, entre otros, muchos que existen a nivel nacional, que tengamos fe, y esa fe en nuestro espíritu, que convirtamos esa fe en nuestro espíritu en una conciencia de historia para la libertad, para la emancipación, para la dignidad y de una patria libre y soberana, de una democracia de alta pedagogía para la libertad. Ahí citamos al maestro Paulo Freire, pero también citamos a nuestro Simón Rodríguez, también citamos a nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, en toda una visión de Concepción que estamos desarrollando aquí. O González López. Que esa dirección va a la construcción de una gran alianza que debe pasar de lo táctico a lo estratégico,
darnos más confianza unos con otros. Que esa confianza se convierta en una roca. Diríamos nosotros, se convierta en acero indestructible para avanzar a esos caminos que no es el otro, sino el del amor, de la paz y de la justicia, camarada presidente encargada Delcy Rodríguez. Sí, bueno, mira, ahorita ya culminando el programa, quiero agradecerte, ¿verdad, Braulio? A toda la audiencia, como siempre, que está activa por señal abierta. Saludan. Y bueno, el compromiso es como siempre, desde aquí, con reivindicar nuestra Constitución, promocionar nuestros derechos humanos, saludar aquí a todo nuestro pueblo que está siempre en compromiso, reivindicando con su trabajo, con la honestidad y con la ética que caracteriza a la venezolana y al venezolano de hoy, que está en el campo, que está en las zonas de pesca de la acuicultura, como también de nuestra Venezuela Azul, pero también en las ciudades. Saludar a todas y todos desde aquí, desde Referente Informativo. Esperemos que pasen un feliz día. Braulio, gracias, un compromiso Luis, como hermano. Siempre. Se conectan con Braulio porque Braulio tiene por los caminos de Zamora, por TikTok. Claro. No, es que honor a quien honor se merece, porque sé que agarra, no me dice nada y se pone y se conecta con Referente Informativo, y cuando voy a ver no puedo ni mandarle un saludo porque no sabía. Me entero después, y así estás tú, está nuestra Radio Rebelde, con Jesús Arteaga, Juan Arteaga, igualmente el Son del 23, allá con nuestro hermano que está allá en Henry. Y está también allá, bueno, todos ellos allá en el Radio El Son del 23. El Son del 23, claro. Quiero saludarlos a todas y a todos desde aquí, desde la televisora de la Fuerza Armada, como siempre. Conéctense con nuestra parrilla, que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.